Amén. Bueno, el título del mensaje del día de hoy es Muerte al fiel. Y quiero comenzar contando una historia. Hace un par de años, hace ya casi 3, o hace 2 años y medio, casi 3 años, hice un curso. El curso iba de negocios, de negocios, de marketing, de cómo llevar una empresa, sí, estrategias de marketing y esas cosas, ¿no? Entonces, en ese curso, una de las personas que estaba impartiendo una de las asignaturas era una famosa periodista que incluso ha salido en programas de televisión y ha hecho, y tiene su propia empresa y tal. Y ella estaba haciendo una de las asignaturas, una de las clases, y dentro de su asignatura hizo una especie de juego, una especie de dinámica de grupo bastante interesante. Os explico brevemente en qué consistía. La dinámica consistía en que cada uno de los participantes, que eran todos los que estábamos haciendo el curso, se les asignaba al azar un rol o un personaje, ¿no? Pues estaba el carpintero, estaba el ingeniero, el médico, diferentes personajes con los que nosotros nos identificamos en nuestra vida diaria, ¿no? Y resulta que todos nosotros íbamos en una nave espacial para colonizar Marte, por ejemplo, ¿no? Un planeta, ¿no? Y necesitábamos instaurarnos allí y comenzar una nueva civilización. No teníamos posibilidad de regresar, pero había un problema. Había un problema con el oxígeno o con el juego, ¿no? O con el combustible y no íbamos a llegar, a menos que echáramos a una persona o 2 personas, dependiendo del tamaño del grupo, ¿no? Y claro, ¿en qué consistía la dinámica? Consistía en que cada uno tenía que defender por qué era importante su personaje o su rol en el nuevo mundo, en la nueva vida, allí en el nuevo planeta donde íbamos a estar. Y cada quien, pues, con base al personaje que le había tocado, pues, compartía y decía, pues yo voy a ser importante en el nuevo mundo porque yo tengo esto para aportar y tengo aquello. Bueno, pues la verdad es que el juego era bastante divertido, ¿no? Y aprendías tú, ¿no? En realidad lo que tú tienes que hacer es venderte, ¿no? Eran estrategias de persuasión, de venta, ¿no? Era un poquito de lo que iba el juego, ¿no? Pero resulta, ella se va a reír porque la tengo aquí al lado, pero resulta que Sandra también hizo el mismo curso y también hizo la misma materia, la dio la misma profesora e hizo el mismo curso. Ella está aquí y se estará riendo porque ella no sabe que voy a decir esto. Pero cuando ella hizo ese curso, por estas cosas de la vida, al azar, su personaje era una monja, era la religiosa, ¿no? Entonces, yo no me acuerdo qué me tocó a mí la vez que lo hice. Lo cierto es que yo, pues, vendí mi personaje y no tuve ningún problema y no me tiraron de la nave, ¿no? Pero, claro, cuando Sandra me cuenta que ella era la religiosa, la monja, ¿no? Y yo me quedo mirando y le digo, no te habrán echado de la nave, ¿verdad? Y ella baja la cabeza y dice, sí. Yo no lo podía creer, pero por lo siguiente, porque en el grupo que estaba haciendo ella, no sé, eran 25 chicos. Eran 25 chicos. ¿Y cuántas chicas? Éramos 4 chicas, nada más. Eran 25 chicas y 4 chicas. Ella todo lo que tenía que... Yo le dije, Sandra, todo lo que tú tienes que decir, la única cosa que tú tienes que decir es, vamos a un nuevo mundo, necesitamos colonizar y necesitamos úteros. Y yo tengo útero, sí es verdad, soy una religiosa, soy una monja, pero ahora hay digamos, un propósito superior, ¿no? Y yo le pregunto, pero Sandra, ¿cómo tú defendiste tu personaje? Ella me dice, pues bueno, pues yo era la monja y yo les dije, pues bueno, pues en el nuevo mundo vamos a necesitar de Dios y de su palabra y de su amor. Pues la primera que tiraron, ¿no?
los 25 chicos dijeron, esta señora no va a colaborar, y pues la tiraron de la nave espacial. Y ella tal vez no lo sepa, ella está aquí sin saberlo, pero ese día me dio mucha rabia. En serio, me dio mucha rabia. Y sentí, en mi corazón sentí esa mezcla entre rabia y decepción hacia ella. Y no fue rabia por lo que ella haya hecho, sino fue rabia en el sentido de que uno, a la persona que quiere que salga bien en el curso y quiere que, y aunque era un juego, yo quería que ella destacara y que ganara el juego y que también ella mostrara de lo que es capaz de hacer. Y no lo pudo hacer en algo de lo que yo consideraba tan sencillo, que era venderse de esa manera. Lo hizo en la manera que yo pensaba que era incorrecta, y ese día sentí malestar, sentí rabia y sentí molestia, ¿no? Estuve todo el día así. En la noche el Señor habló a mi corazón. ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo, Sandra fue fiel, incluso si eso iba a significar su muerte. Yo le dije, explícate, Señor. Y el Señor ponía en mi corazón de que Sandra, ella fue fiel a su personaje. Sí, era un juego, era una dinámica, pero ella fue fiel a su rol y a su personaje. Y como tal, ella se vendió, ella hizo lo que su personaje tenía que haber hecho. Ella, es verdad, iban a un nuevo mundo, tenían que colonizar y todo lo que tú quieras, pero ella actuó según sus convicciones, según sus principios y según los valores de su personaje. Y ella dijo, yo soy la religiosa, yo soy la monja, esto es lo que yo tengo como mi personaje, yo lo voy a defender incluso allá. Y a partir de ese momento yo sentí que la rabia y que la decepción se cambió. Y yo me sentí orgulloso de Sandra, de verdad. Yo dije, Sandra fue fiel, incluso aunque eso hubiese significado su muerte ahí en el juego. Y la rabia desapareció y me sentí orgulloso por ella. Incluso me sentí un poquito avergonzado, porque si a mí me hubiese tocado el sacerdote, el cura, yo también hubiese aportado a la colonización, de verdad. Y me sentí un poco mal por el ejemplo que ella me dio. Y yo precisamente quería hablar de eso en el día de hoy, de la fidelidad, pero no de la fidelidad de Dios, la fidelidad de nosotros como creyentes. Y quería basar el mensaje en el capítulo 6 del libro de Daniel. Daniel, el profeta Daniel, si quieres lo puedes abrir, como vamos a leer todo el capítulo y quiero tener medido el tema del tiempo para no pasarme. Vamos a leer algunas partes y vamos a ir explicando otras para recordar este pasaje, ¿no? El capítulo 6 de Daniel. Recordemos que Daniel era un joven hebreo de Israel que había sido llevado cautivo a una nación extranjera, a Babilonia, por el rey Nabucodonosor, junto con otros jóvenes, y habían sido, como tenían unas características especiales, habían sido pues formados, y ahora pues formaban parte un poco de la élite de lo que era pues la Babilonia en ese momento. Ahora ya Nabucodonosor había pasado otro rey, y ahora comenzó a reinar un rey llamado Darío, ¿no? Y dice la palabra en Daniel capítulo 6 que el rey Darío decidió dividir la región sobre la cual él reinaba en 120 provincias. Y sobre esas 120 provincias, Darío puso 120 sátrapas, líderes, gobernadores que se iban a encargar de cada una de esas provincias, ¿vale? Y de superior a ellos, en un nivel superior, habían 3 gobernadores principales, como digamos, como una especie de gobernadores, que eran los que iban a regir esos 120. Y dentro de esos 3 gobernadores, la palabra dice que Daniel era uno de ellos, ¿no? Dice Daniel capítulo 6, versículo 3, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior.
y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces, versículo 4, los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel. Amén. Él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. En el versículo 3 leemos que Daniel era un joven extranjero que había sido traído cautivo. Él no había venido por su propio pie, no había venido porque, mira, que en Babilonia hay trabajo, vamos a ir a buscar. No, él lo habían puesto cadenas y le habían dicho, tú te vienes con nosotros. Había sido exiliado por la fuerza, ¿no? Desde Jerusalén hasta Babilonia, ¿no? Y dice la palabra que él era superior. Dice textualmente que en él había un espíritu, un ruaj superior en la vida de Daniel, ¿no? Y que él incluso iba a ser puesto como líder en uno de estos 3 gobernadores que iban a gobernar a los 120. De hecho, el rey Darío, dice la palabra, lo pensaba poner como principal, como una especie de primer ministro, que sea el primero debajo del rey, para regir el reino y para proteger los intereses del rey, que es lo que dice la palabra. En él había un espíritu superior, la palabra allí era superior, era más excelente, más grande que todos. Y el rey Darío pensó en ponerlo como superior entre todos, ¿no? Y para mí este dato es importante porque Daniel no es que era el favorito del rey, o era el que le hacía más la pelota al rey, o era el que tenía la misma ideología política del rey, o era porque Daniel, el rey, le debía algún favor a Daniel que le había hecho. No, la Biblia dice claramente que en él había un ruaj superior, un ruaj, un espíritu mucho más excelente. Es decir, era el más capaz para dirigir el reino y para proteger los intereses del rey. El rey lo sabía, los demás sátrapas y los demás gobernadores también lo sabían, y eso no se podía quedar así. Dicen en el versículo 4, entonces los gobernadores y sátrapas, los otros 120 que gobernaban las 120 regiones, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado con el reino, pero no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Lo primero que el Señor habló a mi corazón en este pasaje y el primer punto acerca de la fidelidad que yo quiero compartir en esta mañana es que la fidelidad debe ser integral, la fidelidad debe ser completa. Uno, la fidelidad debe ser integral. Yo por lo que he podido vivir y experimentar como creyentes en todos estos años que he caminado con el Señor, yo sé que nosotros como cristianos sabemos que ser fiel es positivo y es algo que agrada a Dios y es algo que tenemos que hacer, ¿no? Pero yo creo que muchos de nosotros, ya es cuestión de que nos analicemos, hemos llegado a un punto en donde pensamos que hay áreas en nuestra vida donde la fidelidad es más importante que en otras, o en donde tal vez áreas en nuestra vida donde Dios dice, bueno, a Dios no le importa tanto que yo sea fiel en esto, mientras yo sea fiel yendo a la iglesia todos los domingos o todas las reuniones. A Dios no le importa tanto que yo sea fiel en esto, mientras yo sea fiel en mi casa con mi familia, por ejemplo, o mientras yo sea fiel diezmando y ofrendando. Y lo que la Biblia me enseña a mí a través del pasaje de Daniel es que Daniel tenía una fidelidad que era integral, que era completa. Dice que la palabra dice que Daniel se le quiso ver algo, se le quiso buscar algo, algún detallito, pero la palabra del Señor dice que él era fiel y que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Yo me imagino a estas personas mirando todo el día a Daniel, cómo caminaba, cómo comía, cómo hablaba, cómo pensaba, qué se ponía de ropa, buscando ocasión de caerle y buscando ocasión de acusarle y de decirle a Daniel, mira, Daniel está haciendo esto, mira. Pero
Daniel tenía una fidelidad tan completa y tan integral en su vida que esta gente no pudo encontrar ocasión alguna de acusarlo. Yo no sé si alguna vez tú has visto en España, sin ir más lejos, pasa. No sé si has visto por televisión, si no lo has visto lo puedes ver en televisión porque hay un canal del Congreso o lo puedes ver en cualquier vídeo de YouTube. Búscate una sesión del Congreso y vas a ver uno tras otro a los políticos poniéndose ahí con la presidenta detrás del podium a despotricar contra uno y otro del otro partido. Y este de este partido hace esto, hizo aquel pasó unos sobres en vez de dinero, aquel le regalaron unos trajes, el otro dijo que no iba a dormir tranquilo si estaban estos en el poder y cuando gana los contrata. Y de una y otra vez sacándose los trapitos a cada uno y van desfilando uno y el otro le responde y le saca los otros trapitos, porque todos tienen cosas para ser reprobados, porque ninguno es intachable, pero cualquier persona que se hubiese parado allí en el Congreso de Babilonia y hubiese querido decir algo en contra de Daniel, no lo hubiese podido hacer, porque él era fiel íntegramente, completamente. Nada fue hallado en él que se le pudiera hacer, que se le pudiera reprochar. Y esa es uno de los puntos que yo quería que nos lleváramos en nuestro corazón. Hermanos, nuestra fidelidad tiene que ser integral, ¿no? Hay personas que piensan que ser fiel si se está asistiendo a la iglesia todo el tiempo, pero descuidan ser fiel en su familia, con sus hijos, con su esposa. Hay personas que tal vez crean que es soltero y se tiene que ser fiel no saliendo con otras mujeres o con otros hombres y esperando la voluntad del Señor para su vida, pero tal vez no es sano en su sexualidad, en su mente o con lo que hace con su cuerpo, o tal vez hay algunas personas que están casadas y son fieles a sus maridos, a sus esposas, pero en su mente su sexualidad no es sana y no son fieles integralmente. Tal vez hay personas que descuidan a su familia, que le da importancia tal vez a las actividades de la iglesia, pero que no es fiel en su trabajo y en su trabajo no hace las cosas como tal vez se le demanda. En la iglesia sí, pero en su trabajo no. Y el Señor quiere que seamos fieles de una manera total y de una manera integral. No que nos paremos allí y que una persona diga, mira, este es muy fiel en la iglesia, pero en su trabajo no es fiel, pero en la universidad es otra persona, pero cuando le toca hacer alguna otra cosa, allí se nota tal vez que no es tan fiel. Y el Señor demanda de nosotros, como de la vida de Daniel, fidelidad. Hermanos, ¿cómo tenemos que aprender de la fidelidad de Daniel? Y el problema es que la fidelidad, estimado hermano, es como un superpoder, como si fuésemos superhéroes y tenemos que echar mano de la fidelidad como un superpoder. ¿Sabe qué dice las películas del Hombre Araña y de Spider-Man y todo eso acerca del superpoder? No sé si lo habéis visto alguna vez. Dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y es así. Ser fiel es como un superpoder que conlleva una gran responsabilidad. Yo me imagino a estas personas, estos sátrapas, viendo, como decía antes, cómo caminaba Daniel, cómo comía Daniel, qué hacía Daniel, poniéndole trampas incluso, ¿no? Todo el tiempo pendiente de la vida de Daniel. Pero el que es fiel, estimado hermano, destaca. Y destaca por su fidelidad. El que no es fiel y es del montón y hace todo lo que todo el mundo hace, la gente no lo mira. Pero el que es fiel y la gente tiene su mirada puesto en él. Hace unos días, hermanos, cuento esta historia súper rápido, pero porque es curiosa. Estaba en mi trabajo y estábamos en una reunión y teníamos una discusión y yo me estaba poniendo calentito porque estaban cuestionando parte de mi trabajo, de lo que yo hacía. No exactamente cuestionándolo, pero sí que había habido un problema y yo había dado una solución. Pero una de las gerentes, como es una señora que tiene cierta edad, pues le gusta hacer las cosas a la antigua y yo no estaba muy de acuerdo en eso porque iba a significar un desembolso de dinero para la compañía que no hacía falta, ¿no? Y yo me estaba poniendo ya calentito, ¿no?
y dentro de la conversación yo dije una palabra que normalmente yo no suelo decir allí, ¿no? Tampoco era una palabra muy malsonante, era pelotas, ¿no? Como el juego de pelotas, eran pelotas, pero dije la palabra pelotas, ¿no? Y mi jefe se quedó mirando así. Mi jefe se quedó mirando así con los ojos abiertos y el de contabilidad que estaba a mi lado también se me quedó mirando y yo me di cuenta de lo que pasó, ¿no? Que yo soy una persona que intento cuidar lo que yo digo y cuando algunas veces se me sale alguna palabra malsonante, la gente se da cuenta porque la fidelidad, como es constante, la gente lo está mirando y lo está viendo. No hay nada más que le dé más morbo a la gente que un sacerdote o que un líder religioso que meta la pata en lo que él tanto predica, que si predica acerca de la fidelidad, salga con una prostituta. ¿Cuántos ejemplos no tenemos en la historia de eso? Y cómo si cualquier político sale con una prostituta, no pasa absolutamente nada, no pasa nada. Pero si un religioso que está todo el día predicando y que se supone que su bandera es la fidelidad, mete la pata, allí todos los medios y todas las cosas le caen, porque la fidelidad es como un superpoder, hermano, y nosotros tenemos que llevar esa fidelidad. Y era lo que le pasaba a Daniel. Daniel seguramente estaba en el ojo de esta gente, ¿no? Era lo que los sátrapas enemigos de Daniel estaban buscando. Pero como la fidelidad de Daniel era integral, era completa y era irreprochable, no había nada que reprocharle. Pero entonces los enemigos de Daniel echaron mano del plan B. ¿Cuál es el plan B? Pues el plan B lo vemos en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle si es que no la hallamos contra él en relación con la ley de Dios, con la ley de su Dios. Un cristiano hoy en día, hermanos, se está moviendo siempre dentro del plan B del sistema mundial, del sistema de valores mundial. Si alguno cree, hermano querido, presta atención, si alguno cree que por ser cristianos nosotros le vamos a caer bien a todo el mundo, está muy equivocado. Muy equivocado. A mí, yo soy el primero, hermano, que a mí me gustaría ser el que le cayera bien a todo el mundo por ser cristiano, el ser conciliador, que todo el mundo vea, mira qué roco, qué bueno que es cristiano, yo quiero ser así tan bueno como él, pero no funciona así, hermano, y esto no lo digo yo, dice Juan capítulo 15, voy a leer la nueva traducción viviente, dice, este es Jesús hablando, Jesús dice, si el mundo los odia, le estaba hablando a sus discípulos, recuerden que a mí me odió primero. Versículo 19, si pertenecieran a este mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos. Pero ustedes, ojo, tú y yo, querido hermano, ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, para que salieran del sistema de valores del mundo. ¿Para qué? Por eso, dice Jesús, el mundo los odia. Este es duro de leer, hermano, pero esto no está en la nueva traducción viviente, edición especial para Rocco Cicchetti, ¿no? Esto no está tampoco en mi Biblia y para los demás, ¿no? Esto es algo que dice la palabra del Señor y que tenemos como creyentes que asumir. La primera idea, hermano, que quiero dejar es que la fidelidad debe ser integral. Y la segunda idea que me gustaría dejarlo es que la fidelidad está permanentemente sometida a prueba. Fidelidad permanentemente sometida a prueba. Yo quería titular este punto, la fidelidad tarde o temprano será probada. Me sonaba súper bonito. El punto 2, la fidelidad tarde o temprano será aprobada, pero la he cambiado a la fidelidad está permanentemente sometida a prueba, porque este sistema mundial moldeado por el pecado está diseñado para constantemente probar la fidelidad de los hijos de Dios. Hermanos, hoy en día existen gobiernos totalitarios, como por ejemplo, por poner un ejemplo y por ponerle nombres y apellidos, el gobierno de Corea del Norte.
es uno de los que nosotros oramos en las puertas abiertas, ¿no? Porque hay cristianos que están siendo perseguidos en Corea del Norte. Y la pregunta es, ¿crees tú, querido hermano, que el gobierno persigue la fe para proteger a su gente de la lacra que es el evangelio? Porque el gobierno es muy bueno y porque el gobierno quiere lo mejor para su gente. No, el gobierno persigue la fe porque sabe que es una amenaza para sus intereses totalitarios. Es así. Hoy en día, hermanos, en Europa tenemos leyes, en España tenemos leyes que van en contra de la palabra del Señor. Es así. ¿Y tú crees que los políticos o los legisladores o los que hacen las leyes han hecho esas leyes porque aman al pueblo español, porque aman al pueblo europeo? Seguramente habrán personas que trabajen y que amen su trabajo, sí, señor, pero el sistema mundial está diseñado para que todas y cada una de esas cosas que hoy en día se desarrollan y se ponen leyes están diseñadas para probar la fidelidad del creyente, hermano. ¿Tú crees que las ideas y las leyes pro aborto, por ejemplo, las fomenta y las alienta el gobierno? Porque el gobierno tiene se preocupa mucho por las mujeres, ¿no? Satanás sabe que es el que está detrás de todo esto, sabe que la única manera de probar la fidelidad del pueblo de Dios es haciendo lo que los sátrapas del gobierno babilónico hicieron. Y mira lo que hicieron: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. El patrón del sistema mundial se evidencia en la bendita palabra del Señor, que en cómo este sistema solo está interesado en ir en contra de los que luchan cada día por permanecer constantemente fieles. Dice el versículo 6, entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: Rey Darío, vive para siempre. Le hicieron un poquito la pelota al rey. ¿Ves? Pelota no tiene nada que... es una buena palabra. Versículo 7. Los gobernadores del reino, pero fíjense en esto, los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, todo el sistema babilónico, han acordado, se han puesto de acuerdo por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora mi pregunta es, ¿tú crees que todas estas personas hicieron esta ley para bendecir y para ayudar al pueblo de Babilonia? No, ellos podían haberse reunido para ver cuál era la mejor manera de potenciar la economía, o reunido para ver cuál era la mejor manera de conquistar más reinos para el rey, porque ellos habían sido puestos allí para proteger, dice la palabra, los intereses del rey. Para que, o tal vez hacer alguna especie de programa económico para proteger al más desfavorecido, para proteger al más pobre. O tal vez, pues, hacer algún otro plan de gobierno que fuese para expandir el reino de Babilonia, pero no. Se reunieron para proclamar un edicto en que cualquiera, en 30 días, hermanos. ¿A ti te parece que eso es una ley que se pone perennemente para ayudar al pueblo? No, era una ley que había sido puesta a posta por un periodo corto. Simplemente me interesa, gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, simplemente poner una ley cortita, temporal, solamente porque queremos deshacernos de este Daniel, deshacernos de la persona que probablemente era más capaz de llevar el reino, de gobernarlo bien y de gobernar las cosas del rey. Nos interesa simplemente por envidia o por lo que sea, sacarlo. 30 días son necesarios, no necesitamos más para quitarnos el santurrón sábelo todo de en medio. Y lo más curioso de todo es que Daniel, siendo uno de los 3 gobernadores principales
que estaba incluso por encima de los 120, no fue invitado a su ley, a proclamar esa ley, porque iba, seguramente le hicieron a escondidas, porque iba en contra solamente de probar la fidelidad de Daniel. Hermano, si tú quieres vivir como un creyente íntegramente fiel, completamente fiel, la fidelidad va a ser probada, va a ser constantemente probada, porque la fidelidad está constantemente sometida a prueba. Y la tercera cosa, hermanos, que me enseña a mí este pasaje, es que la fidelidad verdadera, la fidelidad permanente, se mantiene firme a pesar de la presión a la que es sometida. La fidelidad tiene sus bases, hermanos, en algo que debería tener sus bases en algo firme, ¿no? Y debemos permanecer firmes en ese fundamento. Cuando la palabra habla, o la parábola habla acerca del hombre sabio que construyó su casa sobre la roca, no está hablando solamente de que la roca son las tempestades que son como las enfermedades que azotan nuestras vidas o las dificultades económicas. Sí, esas son cosas que azotan, y si estamos firmes en la roca que es Jesús, nada nos va a mover, pero también se refería a estar firmes sobre una base de las convicciones que tenemos como personas, de que la fidelidad no debe fluctuar de un lado a otro, según los tiempos, según las opiniones, según las modas, o según la prueba a la que sea sometida, según la prueba a la que sea sometida. Versículo 10, dice la palabra, cuando Daniel, el profeta Daniel, este chico, supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa. Mira qué bonito lo que hace Daniel. Me encanta. Entra en su casa, abre las ventanas de su cámara, así abre las ventanas de su habitación, que dice la palabra, daban a Jerusalén, y se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo hacía, como lo solía hacer antes. Versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Yo antes creía que Daniel lo hacía para provocar. Yo la primera vez que leí estos versículos, yo pensaba que Daniel era un poquito provocador. Y Daniel dijo, habéis hecho una ley contra mí, pues ahora sí se van a enterar. Y abría las ventanas para que todo el mundo lo viera y provocando. Pero en realidad no es así. Si se lee un poquito con detenimiento lo que dice el versículo 10, la Biblia dice, como lo solía hacer antes. Era una práctica habitual en Daniel el abrir las ventanas de su habitación y arrodillarse y orar. Seguramente todos estos sátrapas y gobernadores lo habían visto más de una vez, ahí orando a un Dios que no era sus dioses favoritos, ¿no? ¿Por qué? Punto 3, porque la fidelidad se mantiene firme a pesar de la presión a la que es sometida. Daniel vio que había algo que estaba haciendo presión en su fidelidad y dijo, no, yo no me dejo amedrentar por eso. A mí me da exactamente igual. Yo voy a seguir siendo fiel y firme a Dios. Y había un punto que lo quise poner como punto 4, pero al final dije, bueno, voy a hacer el punto 3.1, que es que quien es verdaderamente fiel, hermano, no solamente mantiene firme su fidelidad a pesar de la presión, sino que quien es verdaderamente fiel no se avergüenza de exhibir su fidelidad. ¿Sabes, hermano? Daniel hubiese podido decir, mira, yo no quiero meterme en problemas. Está esta ley, va a durar 30 días. Yo voy a seguir orando, pero para no meterme en problemas, yo voy a dejar cerraditas la ventana. Si yo dejo cerradas las ventanas, voy a seguir orando a Dios, voy a seguir siendo fiel y nadie me va a poder decir nada y me va a meter en un problema. Daniel lo pudo haber dicho perfectamente, pero probablemente Daniel tenía una razón de peso para cuando oraba abría las ventanas. Daniel era un exiliado.
Daniel estaba fuera de su casa. Recuerden que en el Antiguo Testamento la presencia del Señor estaba en el templo, en el lugar santísimo, y el templo estaba en Jerusalén. Probablemente la única manera que sentía Daniel, esto lo especulo yo, pero supongo que será así, la única manera que sentía Daniel de sentirse cerca de su casa era abrir las ventanas que se dirigían hasta Jerusalén y orar, teniendo en su corazón y en su mente que allí estaba lejos, a miles de kilómetros, estaba allí el templo del Señor, probablemente medio destruido por todos los sitios y las batallas y las peleas, pero que allí estaba. Y era lo que solía hacer Daniel hasta ese momento. Obviamente los sátrapas lo sabían, porque seguramente lo habían visto, porque Daniel lo solía hacer. Entonces le fueron con la acusación al rey. Fueron de chivatos como no podía ser de otra manera. Dice el versículo 13. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es hijo de los cautivos de Judá, que es uno de los que trajeron allí de la tierra hebrea, ¿no? El Daniel pertenecía a la tribu de Judá. No te respeta a ti, ojo, lo que dijeron esta gente, no te respeta a ti, rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. A mí me llama mucho la atención el no te respeta a ti, porque esto es típico. Cuando una persona quiere atacar a alguien, si el ataque se mantiene a nivel de las ideas y de las opiniones y de los principios y de los valores, se puede llegar a una discusión, incluso conciliatoria. Bueno, tú piensas esto, esta es tu idea, estos son tus valores, estos son los míos, estas son mis ideas, estos son mis valores, son contrarios, pero bueno, tenemos opiniones separadas. Así es la vida. Pero ¿qué hicieron estas personas? Esto lo bajaron al plano personal. Este señor no te respeta a ti, rey. Que es como suele también pasar con los cristianos. Mira estos cristianos. No solamente no van con el sistema mundial, sino que ponle los adjetivos. No respetan a este grupo, ni respetan a esto, ni respetan la decisión de los otros. Lo bajan al plano, y eso fue lo que hicieron los sátrapas. Le dijeron al rey, este Daniel no te respeta a ti, cuando la palabra claramente nos muestra que Daniel respetaba a su rey. El rey no quería castigar. Está Valeria cantando. El rey no quería castigar a Daniel, pero los sátrapas le presionaban y tuvo que aplicarle el castigo de ser echado en el foso de los leones. Quisiera terminar esta historia resumiendo, hermanos. Dice el versículo 21, entonces Daniel fue echado al pozo de los leones, y dice la palabra que pusieron cada uno de los gobernadores el anillo allí encima de la piedra del foso donde estaban los leones, y fue tirado a Daniel como una manera de sellar que la ley había sido cumplida, ¿no? Y el rey, dice la palabra, que se fue muy triste porque quería mucho a Daniel, ¿no? Y ese día no sonó la música y no pudo dormir. Y muy por la mañana, dice la palabra, se levantó el rey y fue allí al foso de los leones y gritó, oh Daniel, el Dios al que tú constantemente sirves ha podido librarte de los leones. Y Daniel respondió, dice el versículo 21, oh rey, vive para siempre. Aquí vemos a Daniel respetando la autoridad del rey, saludándolo como era el saludo del rey hacia el rey. Versículo 22, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Tengo todos los pelitos parados porque me encanta esta parte. El último punto de la fidelidad es que aún en medio de la prueba, porque la fidelidad, como decía Alba al principio cuando estaba comentando, la fidelidad tampoco te va a garantizar que tú no vas a entrar al foso de los leones, a las pruebas, a las dificultades, porque el mundo está hecho de eso, hermano. Pero en esta frase podemos ver que la fidelidad, aún en medio de la prueba, hace que se manifieste el poder de Dios.
La fidelidad hace que se manifieste el poder de Dios. Hermanos, el versículo 23 tiene un contenido altamente mesiánico. Si lo lees con un corazón pensando en el Mesías, cada vez que la palabra del Señor nombra al ángel de Jehová, casi siempre los teólogos están de acuerdo en que está hablando de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y mira lo que está diciendo: mi Dios envió a su ángel, mi Dios envió a su Hijo, el cual cerró la boca de los leones, no los mató, los leones ahí se quedaron. Daniel pasó toda la noche escuchando a los leones ronroneando y moviéndose a su lado y pasando por aquí, ¿no? Con toda su melena y su cosa, lo sentía, pero el ángel del Señor cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él, porque ante Dios fui hallado inocente. Amén. Esto para mí tiene mucho contenido mesiánico. Dios enviando a su ángel, cerrando la boca de los leones, porque gracias a lo que está haciendo Jesús, él es hallado inocente. Y aún delante de ti, oh Rey, yo no he hecho nada malo. En la fidelidad, aún en medio de la prueba, es el último punto que quería hablar, aún en medio de la prueba, hace que se manifieste el poder de Dios. Aún en medio de la prueba. Esto va también para ti, María. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la dificultad, tú vas a ver la mano del poder de Dios. Amén. Señor, yo te quiero dar gracias por tu palabra.